nombre de Dios y de la patria. Iniciamos entonces nuestra Comisión de Economía, cuyo tenor fundamental y propósito es seguir revisando el proyecto de ley en segundo trámite constitucional. Iniciamos un mensaje de Su Excelencia, el Presidente de la República, que crea un registro de deuda consolidada con urgencia calificada de suma, de acuerdo a lo que consigna el boletín número 4743-03. Lo decíamos, se encuentran invitados de manera presencial, ¿cierto?, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, quien permanentemente está con nosotros y ha estado, por cierto, en distintos proyectos y sobre todo en este, la coordinadora legislativa del Ministerio de Hacienda, Consuelo Fernández, la asesora de la coordinación del mercado de capitales, señora Catalina Codú, y también nuestra secretaria general de la Presidencia, desde la Secretaría General de la Presidencia, la subsecretaria Macarena Lobos. Bienvenida, subsecretaria, gracias por asistir. Y también la asesora de la División Jurídico-Legislativa, Lice Simon, que está por acá. ¿Ah? Muy bien. Y desde la Comisión para el Mercado Financiero, el comisionado Kevin Cobán, el director general de Regulación Prudencial, Luis Figueroa, que está por Zoom, ¿o no? No, Jaime Forteza está por Zoom, quien es el director de Regulación de Bancos e Instituciones Financieras, y también al abogado jefe de la Dirección Jurídica de Supervisión, Martín de la Vega, que también está por Zoom. Sin más, entonces, quiero darle la palabra a nuestra secretaría, a ver si tenemos cuenta, señor secretario, antes de comenzar la exposición. Gracias, señora presidenta. Efectivamente tenemos cuenta. Corresponde informar sobre lo siguiente. Urgencias. Oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, con el cual retira ya se presente nuevamente urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el registro de deuda consolidada en el carácter de suma. Y también respecto del proyecto de pago a 30 días en el carácter de simple. Hay una solicitud de audiencia de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología e Información, Asociación Gremial, ACTI, para ser recibidos en orden a plantear observaciones respecto de las siguientes materias que les competen. Primero, el proyecto de ley que establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles, y también sobre el reglamento de especificaciones técnicas y obligaciones, consideraciones técnicas respecto de la interoperabilidad común entre los equipos y sus dispositivos de carga, etcétera. Y finalmente hay un oficio de la directora de Dirección de Compras Públicas, señora Verónica Valle, en el cual informa sobre las compras realizadas por entidades públicas en modalidades de convenio marco y trato directo, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto de la Ley de Presupuesto, en la glosa correspondiente del Ministerio de Hacienda, del capítulo 7, programa 01, correspondiente precisamente a la Dirección de Compras y Contratación Pública. Eso es todo, señora presidenta. Muy bien, le agradezco, secretario. No sé si hay alguna observación a la cuenta o algún punto varios que quiera exponer alguno de los señores senadores. No. Bueno, como ha sido ya señalado, para nosotros era interesante poder contar con la presencia desde la Secretaría General de la Presidencia y en particular con la subsecretaria, a propósito, ¿cierto?, de que uno de los principales objetivos que tuvimos en la discusión es justamente cómo íbamos a consolidar o compaginar de cierta manera todos los proyectos de ley que están también materializados en el contenido de este proyecto. Entonces, la visión desde cómo podemos trabajar. Yo entiendo que hay ya algunas propuestas, pero que es interesante a juicio del Ejecutivo cuál es la fórmula que vamos en definitiva, que vamos a recoger o cuáles son las prioridades que quisieran ustedes exponer, debieran estar contenidas y otras que probablemente no van a poder ser contenidas, también tener esa visión desde el Ejecutivo. Y para ello es que está invitada y estaba invitada y hoy día presente ya la SECPRES, así que quiero brindarle la palabra Macarena Lobos, subsecretaria, ¿cierto?, de la Secretaría General de Presidencia, para que nos exponga. No sé si trae alguna presentación o hacer así. Ya. Antes de que ella comience, contarle y recordar tal vez, porque pasó una semana regional de por medio, que la idea de esta sesión es poder finalmente votar
ha habido un trabajo bien sostenido, OTAN en general, respecto a diversos puntos y materias que ya han sido latamente expuestos, pero que tienen que ver justamente, entre otras cosas, con la coherencia con la ley de proconsumidor, el consentimiento para acceder a la información contenida, ¿cierto?, en estos registros, derecho a acceso, especialización o especialidad en que se basan básicamente la protección de los derechos de los consumidores y otras. Pero creo que es interesante hoy día que haya consenso, como lo expresamos la semana anterior, de que podamos votar en general, y aquellas dudas, una vez de la exposición de la subsecretaria, por cierto, va a tener la palabra la subsecretaria de Hacienda para ver cómo se han canalizado y finalmente han arrojado resultados el trabajo de los asesores, y luego eso, algunas cosas puntuales, y procedemos a votar en general. Dicho esto, le agradecemos entonces, subsecretaria Macarena Lobos, y le cedo la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores integrantes de la comisión, a los miembros de la secretaría, a los demás invitados presenciales y que están por vía telemática. Agradecer la invitación y yendo al fondo del tema, básicamente la idea es poder expresar la opinión del Ejecutivo respecto a la compatibilidad de dos iniciativas muy relevantes que ya llevan larga data, digamos, de tramitación y esperamos que puedan materializarse prontamente, como es la protección de datos personales, que como ustedes saben es un proyecto que data del año 2017, que fue un mensaje del Ejecutivo que se refundió con algunas mociones parlamentarias y que después de una larga tramitación está en tercer trámite constitucional acá en el Senado para poder pronunciarse sobre las enmiendas incorporadas en el trámite de la Cámara de Diputados, donde tuvimos un trabajo muy transversal y colaborativo, también con equipos de asesores de todos los integrantes de la Comisión de Constitución y luego de la Comisión de Hacienda. Como ustedes saben, el proyecto de datos personales tiene por objeto básicamente actualizar nuestra normativa. Nosotros tenemos una normativa bastante antigua, la Ley 19.628 de protección de datos personales, y ponernos al día con lo que son las normas europeas para así ser país adecuado de acuerdo a los compromisos que adquirimos en la incorporación a la OCDE. En ese sentido, este proyecto, bueno, no voy a entrar en los detalles de ese proyecto, la estructura, si ustedes tienen alguna consulta podemos profundizar, pero básicamente nosotros consideramos que es plenamente compatible con el proyecto de deuda consolidada que crea el registro de deuda consolidada. Primero, aquí lo que hay es una relación de especialidad. La norma general va a ser la norma de protección de datos personales y dadas las características, ¿no es cierto?, del sistema financiero. El registro de deuda consolidada tiene sus particularidades, pero son plenamente compatibles con la normativa contemplada en la Ley de Protección de Datos Personales, especialmente lo relativo a la resguardo de los derechos, ¿no es cierto?, de acceso, rectificación o supresión de los datos. Las innovaciones que tienen, digamos, no tienen incompatibilidad, básicamente acá por un tema de eficiencia y siguiendo también, como es en el caso de la Ley de Datos Personales, se va a pedir, ¿no es cierto?, las solicitudes se van a hacer directamente a los reportantes, lo cual va en línea con el proyecto de datos personales. Lo mismo respecto al tema de los derechos. Aquí, además, se deja expresamente establecido que tanto los reportantes como la Comisión para el Mercado Financiero son entidades, ¿no es cierto?, que tienen que administrar datos y por tanto se les aplica la ley de datos personales porque actúan como responsables de los datos de manera expresa y por tanto aplica de manera supletoria en todo lo que no estuviera especialmente previsto y dadas las particularidades del registro de deuda consolidada la normativa contemplada en datos personales. Solo hay un tema que a nosotros nos parece relevante que debiera verse, que en realidad no es de la esencia del proyecto de registro de deuda consolidada, que es el tema de olvido financiero, que aquí hay una regla distinta a la que viene propuesta en este proyecto, a la contemplada en el proyecto de datos personales, que nosotros creemos que en ese caso sí debe primar la ley, la norma de datos personales, no debiera haber una regulación particular acá por un tema de seguridad jurídica, que efectivamente solo opere cuando haya prescripción, porque la norma propuesta en el proyecto que de deuda consolidada no establece solo el tema de la prescripción, sino la extinción por cualquier causa. Y en definitiva eso iría en contra del propio objetivo, ¿no es cierto?, de este registro, porque por cualquier causa sabemos que la regla general de extinción de las deudas es por medio del pago y dado que esto pretende, ¿no es cierto?, como su nombre lo dice, consolidar las deudas negativas y positivas para efectos de que las entidades financieras puedan conocer el historial de las personas para poder acceder y facilitar, ¿no es cierto?, evitar el sobreendeudamiento y facilitar el acceso al crédito, no tendría sentido que pudiera, digamos, extinguirse la información por esa vía. Y de esa perspectiva nosotros creemos
tenemos. También hay una iniciativa, como ustedes bien saben, ya pasó a segundo trámite constitucional, de un proyecto que ataca específicamente, aborda, el olvido financiero, y por tanto las alternativas serían o suprimir derechamente la norma que está aquí para aplicar la norma general contemplada en la Ley de Datos Personales, o si quisiera hacerse una normativa ad hoc, verlo en el marco del proyecto específico que trata esta materia. Eso en términos generales, Presidenta, abierta por su intermedio a las consultas que tengan los señores y señoras senadores. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. No sé si hay alguna consulta respecto a la exposición de la subsecretaria. No. Bueno, le doy la palabra entonces a la subsecretaria de Hacienda. Entiendo que todos tenemos la minuta complementaria, ¿o no? Respecto a lo que arrojó el estudio el trabajo conjunto que hizo el Ejecutivo con los asesores. No, ese documento no. Ya, perfecto. Entonces vamos a escuchar al... Sí. Entonces le doy la palabra, subsecretaria. Katie Berner. Bueno, Presidenta, muchas gracias por su intermedio y saludar a los senadores, a los miembros de la comisión que siempre nos están acompañando. Bueno, nosotros entendemos que hemos ido tratando en distintas sesiones donde hemos escuchado, ¿no es cierto?, intervenciones de los distintos invitados. Y yo diría que son 4 puntos, o sea, bueno, puedo resumir los puntos que creemos hemos ido abordando, y algunos de los cuales requiere probablemente de trabajarlo en indicaciones, y que, por supuesto, eso no obvia la necesidad, ¿no es cierto?, de votar en general el proyecto. Totalmente. Nosotros escuchamos, ¿no es cierto?, al CERNAC respecto de la coherencia con la ley del consumidor. Sin perjuicio de aquello, ¿no es cierto?, el CERNAC sugirió aclarar la exclusión se hace solo respecto de ciertas materias y de derechos de un mismo alcance, de manera que no se pueda entender que por esta exclusión no se están resguardando los derechos establecidos en la Ley de Datos Personales. Hay una cosa bien particular que creemos que podemos revisar. También respecto del consentimiento para acceder a la información negativa, creo que eso también ha sido largamente discutido, y se entiende que para que este registro de deuda consolidada pueda cumplir adecuadamente su objetivo, tiene que tener toda la información, tanto aquella que es positiva, desde un punto de vista que las personas, ¿no es cierto?, cumplen con los con los compromisos que se establecen al momento de acceder a cualquier tipo de crédito, que no es solo aquellos de los bancos, ¿no es cierto?, instituciones financieras, sino también del retail, pero también la información negativa, porque de esa forma permite una mejor educación financiera, pero a la vez también permite que cada persona pueda acceder a mejores tasas de acuerdo a su propio comportamiento, y no de alguna forma generar un pool más agregado a la hora de evaluar la situación. Entonces, creemos que eso probablemente también requiere de una indicación. Habías cuenta que hubo un cambio en la tramitación en la Cámara respecto de lo que había presentado inicialmente el Ejecutivo. Respecto de los derechos de acceso y rectificación y cancelación, que también ha sido un tema que aquí se levantó a propósito de si la persona, cuando pide cambios, ¿no es cierto?, y rectificación de su información, lo que está en el proyecto de ley es que lo haga a la entidad reportante. Nosotros dimos cuenta de que eso creemos que es mejor, porque esto es mucha información, y para la CMF sería casi como un cuello de botella el poder estar mirando cada uno de los datos. Pero dicho eso, sí creemos importante indicar, para que reforzar que en el caso de que la entidad reportante no cumpla con la solicitud del dueño del dato respecto de una rectificación, un error, eso pueda darse cuenta a la CMF para que pueda, por tanto, hacer los cambios y las sanciones que corresponda a la entidad reportante. Respecto de la ley de datos personales, yo creo que en otras materias, como aquí lo dijo la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, en general, este es un proyecto de ley que está totalmente, digamos, de acuerdo con ese proyecto que también está en trámite, pero más avanzado. Nosotros
igualmente, con los asesores de ustedes hemos estado revisando ante la eventualidad de indicar para precisar aún más lo que se refiere en particular a lo que señaló la subsecretaria en relación al otro punto, que es el olvido financiero, que también lo que hoy día está en el proyecto de ley aprobado por la Cámara no era lo que originalmente presentó el Ejecutivo, y por eso también creemos que, sobre todo ahora, señalando lo que acaba de mencionar la subsecretaria, que de alguna forma lo que debería prevalecer es la ley de datos personales, nosotros estamos de acuerdo con eso, y por tanto eso significa que más bien tiene que ver con las deudas prescritas, y eso es algo que por tanto deberíamos también trabajar en las indicaciones en particular a este proyecto. Y por último, en la última sesión salió el rol de los registros privados de deuda. Nosotros volvemos a insistir que esto es un sistema mixto, porque exista un registro consolidado de deuda no significa que dejen de operar los buros de crédito, que además tienen unas funciones específicas, digamos, hay un conjunto de, primero podemos reforzar el hecho de que ellos tengan acceso a la información del registro, pero adicionalmente ellos entregan otro tipo de servicios, como el scoring y otros, que van a seguir estando vigentes. Si es que eso es necesario reforzarlo, también lo podemos revisar. Y también lo otro que salió, y diría yo que espero haber cubierto todos los temas que han salido, y por supuesto si los senadores y la senadora tiene algo que se me quedó en el tintero, podemos revisarlo, es respecto de la suficiencia del registro. Donde ahí también creemos que es importante hacer una aclaración, porque entendemos que la suficiencia del registro es respecto de la información de deudas financieras, un registro consolidado de deuda, pero no de otra información que evidentemente puede ser necesario de mirar a la hora de las propias servicios que entregan las distintas entidades financieras, el retail, etcétera. Eso por mi parte, senadora. Gracias, subsecretaria. Bueno, ha dado bastante resumidamente, pero es lo que corresponde, porque es lo que hemos estado tratando toda la semana en relación a cómo se resuelven cuestiones bien de fondo, entre ellas la que mencionó la subsecretaria a propósito de la solidez de este registro, de cómo generamos efectivamente que esto dé garantía de que es un registro único y que nos vamos a abrir la puerta para que luego, ¿cierto?, las entidades financieras puedan acudir a otros mecanismos de información que de cierta manera compitan o desequilibren la forma en que hoy día el registro público y gratuito va a generar. Y lo segundo, cómo se genera también desde la propia banca este compromiso, porque muchas veces a uno le pasa, ¿cierto?, y en general, que, como dicen algunos, lo que abunda no daña. Entonces, a propósito de generar más información, sigamos manteniendo también registros de otra índole privado, que al final del día pueden ser un requisito solicitado, ¿cierto?, por la banca para generar algún tipo, ¿cierto?, de crédito. Y creo que eso debe quedar suficientemente claro, que no quede como lugar a duda a que no sea así. Y lo segundo es lo que decía la subsecretaria en relación a la normativa que ya está contenida en un capítulo aparte, como es justamente el derecho al olvido, y etcétera, donde efectivamente se prefiere, y eso es lo que entiendo desde el Ejecutivo, darle el tratamiento que ya viene generándose a propósito del proyecto de ley. La ley de datos personales. Bien, no sé si hay alguna duda respecto a los senadores para proceder. Y lo último, entiendo, y efectivamente era las observaciones que hacían los burós privados, en el fondo decir, ¿qué hacemos nosotros ahora si nos quitan esta competencia, esta potestad? Creo que lo decía bien la subsecretaria, hay bastantes otras acciones y otros servicios que prestan, por tanto no podría todo esto sustentarse en razón de solo este mecanismo. Ahí tal vez precisar, subsecretaria, en dónde decantan finalmente las informaciones que ellos tienen contenidas y si efectivamente eso van a dejar de acceder a ellas, salvo que pueden acceder al registro público que ya va a estar ahí, pero
¿Cómo se hace esa diferenciación y cómo se garantiza de pronto también la subsistencia en las otras áreas? No estaría nuestra garantizarle la subsistencia a ellos, pero me refiero a, de cierta manera, cómo quedan definidas las competencias y de cierta manera, la capacidad de información que ellos van a tener, en qué área, si ustedes han podido tener lo han podido revisar un poco más claramente para que podamos también tener una respuesta. Senador Osandón. Perdón. Es que lo de él es más largo. Senador Durán, entonces, ya que había pedido primero la palabra. No. Sí, gracias. Ya, senador Osandón. Él respeta la autoridad y la sabiduría. No, lo que pasa es que este es un proyecto, yo diría, muy complicado, que puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Entonces hay muchas aprensiones por distintos lados. Yo no tenía idea que existían los famosos buró, pero tampoco una ley que llega y haga desaparecer una industria de un día para otro me parece sumamente grave. Por lo tanto, yo creo que espero que el Ejecutivo esté abierto a que conversemos con las indicaciones y realmente escuchar a todos y hacer una cosa bien hecha. Porque si no, habría que tratar de votar en contra de esto. Yo estoy abierto a aprobarlo siempre y cuando tengamos un trabajo técnico abierto y escuchando todas las partes, porque insisto que el manejo de la información es súper delicado, es la base de todo, digamos. Y yo por lo menos no quiero que aquí, después de todo lo que hemos visto en estos días, lo peligroso que puede ser que el Estado tenga el monopolio de una información como esta. Me parece sumamente peligroso, digamos. Sea quien sea gobierne, aunque gobiernen los socialistas, no da lo mismo, digamos. ¿Ya? Que esté Saavedra, cualquiera de ellos, no. Así que yo manifiesto imagínate, peor. Pero en el fondo no tiene que ser ni una ni de otra, ni una ni de otra. Entonces, hay dudas que son súper serias, como también hay planteamientos que son muy modernistas y por supuesto que el hecho de que exista una herramienta que ayude a que no tengamos este sobreendeudamiento y este abuso también es importante. Pero yo pediría que estemos lo más abiertos posible al proceso de indicaciones y sé que han estado al trabajo con los técnicos, con nuestros asesores para poder sacar una buena ley. Gracias. Gracias, senador Sandón. Bueno, ahí le hago un punto que yo creo que no se ha abierto en esta discusión, pero que a propósito de los hechos también nos deben convocar y que tiene que ver con justamente cómo se garantiza la protección de los datos y el buen uso de los datos, de estos datos, digamos, que no son menores y son sumamente sensibles, sin perjuicio, ¿cierto?, de otras áreas, otros proyectos, pero creo que es importante también este registro que se dé cuenta efectivamente su mantención, su buen uso, su buena direccionalidad, etcétera. Creo que es un punto también que a lo mejor podríamos ver cómo está contenido. Y lo segundo, hay un reporte que es bien importante, donde están todos los puntos tratados por los diferentes asesores. Yo llamo también porque entiendo que están todos los asesores de todos los senadores y senadoras que somos parte de esta comisión, y un trabajo súper sostenido, valiosísimo, que aborda justamente todas las temáticas. Así que me respeto a los asesores y también a propósito de las indicaciones, creo que toda la mayoría de los temas que fueron planteados y que han sido principales objetivos de este proyecto han sido de cierta manera estudiados y resueltos. Ahora, como vamos a votar solo en general, creo que también queda el espacio para aquellas propuestas más individuales, sobre todo general a propósito de las indicaciones. Senador Durana. Gracias, presidenta. En general, el sistema financiero en Chile goza de un gran prestigio internacional. Eso lo sabe la Comisión del Mercado Financiero. Hay niveles de riesgo agotados, de solvencia, liquidez adecuado. La morosidad de la cartera en general se mantiene baja en relación a los niveles históricos y también en relación a escenarios de tensión que nos ha tocado vivir. Eso también un poco lo ha ratificado el Banco Central. A mí lo que me preocupa es este registro de deuda consolidada. Primero, no me gusta el concepto de monopolio estatal de la información. En segundo lugar, creo que la Comisión del Mercado Financiero está para resolver
y no para almacenar información. En general, estamos hablando de que no va a haber una competencia en que exista una leal participación del sector privado en la información. Hoy día este proyecto de ley está sujeto a que se termine de legislar con la protección de ley de datos personales, que lleva mucho más años. Puede terminar saliendo primero este proyecto y no el de registro de datos personales. Y eso obviamente que va a afectar al sistema. Y a quienes fundamentalmente va a afectar también son a las pymes que también tienen un sistema de financiamiento que es más flexible, con organizaciones o instituciones que también van a tener que reportar. Entonces, en lo personal, yo creo que hay una superposición de este proyecto con la ley de Proconsumidor. En segundo lugar, creo que la igualdad de condiciones de un consumidor que reclama sobre algún aspecto de la información sobre el que se proporciona, se relativiza cuando tiene que enfrentar a la CMF, porque en el fondo la CMF se supone que es el árbitro de un proceso de reclamación, pero también puede ser parte, porque tiene la exclusiva administración del registro objeto del reclamo. Y eso hace que el hecho de que la CMF almacene y utilice la información del registro para el adecuado cumplimiento de sus funciones y atribuciones, obviamente que genera un monopolio estatal. Me preocupa que las entidades públicas no figuran como... El proyecto excluye a las entidades públicas como reportantes. Obviamente todos sabemos lo que está sucediendo. El proyecto que contempla las normas sobre olvido financiero, ojalá que se integre la indicación que se dan las prescritas, pero tampoco nada hacemos con respecto a las provisiones de los créditos que quedan congelados, producto de estos créditos castigados que en algún minuto siempre es posible recuperar. Tengo mi duda, Presidenta, que no tengo mucha claridad que después de aprobado en general tengamos la suficiente capacidad de primero presentar las indicaciones necesarias y en segundo lugar con un proyecto que viene desde la Cámara de Diputados con un sentido bastante mucho más agresivo del que nosotros hemos logrado conciliar en esta comisión. Gracias, Presidente. Bien. Gracias, senador Durana. No sé si hay alguna otra consulta previa a darle la palabra a las subsecretarias. Senador Saavedra. Sí, solo decir que esto permite efectivamente que haya una información consolidada, que haya por lo tanto seriedad respecto del tratamiento del punto, que haya un respaldo de esto. Y solo un comentario. Lo que estamos viviendo lo cometieron no organizaciones del Estado. Las fundaciones son instituciones privadas. Entonces, ojo con lo que se está haciendo, o con lo que se dice a veces. Bien. Senador Osandón. No, solo para que quede en la historia de la ley, digamos, sí, las fundaciones eran privadas. Quienes gestaron todo eso no eran privados, y eran todos amigos y relacionados con el propio gobierno, así que no entremos a ese conflicto porque sí, yo les vamos a meternos en otro forro. Miren, les pido la misma altura de miras que hemos tenido en esta comisión siempre. Hay temas muy puntuales, contingentes, del cual nadie de nosotros no ha sido testigo, pero creo que hay que encauzar las opiniones y por supuesto los juicios o prejuicios, lo que venga, de una manera distinta, que hay acciones judiciales que están en curso, hay una serie de cuestionamientos en general, pero no vamos a tocar ese tema porque lo que nos motiva... Sí, pero hay un tema político que es bien importante, mire. Sí, pero no es esta la instancia, senador, para abordar los temas políticos. Estamos en una comisión técnica. No voy a atacar a nadie con el tema. Deme un segundo. Estamos en una comisión técnica en que estamos resolviendo un proyecto que es sumamente importante, en que queremos que las observaciones, propuestas, intervenciones sean direccionadas a los objetivos del proyecto. Y lo demás, si quiere, habremos luego de la sesión un espacio y nos discutimos lo que quiera.
Yo quiero tomar un poco lo que dijo el senador Durana, no lo que dijo el senador Saavedra. Cuando pasan cosas como las que esbozó defender indefendiblemente Saavedra, afectan a la fe pública, si ese es el problema. Entonces, lo que está planteando Durana con razón es que, ojo, que una cosa como esta se transforme en un monopolio estatal que indistintamente quien esté gobernando pueda entrabar. Y cuando pasan procesos como estos, de lo que estamos viviendo, que salen uno aquí y otro allá, hace que la gente no confíe. Si ese es el tema, nada más, no es más que eso. Sí, mire, con todo respeto, estimados senadores, pero la casuística da para mucho. Podemos tener un continuo de acción en distintas etapas de nuestra historia, de nuestros gobiernos, que merecen tener observación, pero creo que hoy día es sumamente importante y quiero desde luego emitir mi opinión desde mi perspectiva como senadora, que creo que cuando hay total transparencia, cuando hay una unidad de propósito en que hoy día queremos que efectivamente quien dé garantía, y para mí la presunción de buena fe y del buen quehacer de un Estado tiene que ver también en cómo generamos garantías para todos, de llevar un registro tan relevante, tan sensible como son sus deudas en el espacio de lo público, me parece, a mi juicio, más beneficioso que dejarlo o centrarlo solo en el ámbito privado. No solo por el costo que eso le significa a las personas, sino que también por las garantías que de allí derivan cuando hay que generar respaldo, sobre todo en materia crediticia, que hoy día obviamente muchas personas requieren. Así que creo que en ese contexto hay que también centrarnos en lo que hoy día estamos discutiendo. Había pedido la palabra la subsecretaria Macarena Lobos y luego la senadora, que ya es de la casa, la senadora, la subsecretaria Heidi Werner. Gracias, presidenta, por su intermedio. Solo hacer una precisión respecto a las intervenciones del senador Durana y Osandón. Respecto al tema de protección de datos personales, efectivamente, más allá del proyecto de deuda consolidada, es muy relevante que efectivamente el país cuente con un proyecto de datos personales. Nosotros ya estamos en tercer trámite y esperamos prontamente poder contar con esa normativa. Y respecto de lo que se comentaba, hay que hacer un distingo. Una cosa son los reportantes que están en la ley de deuda consolidada y otras son las entidades responsables de datos. Y las entidades responsables de datos pueden ser públicas o privadas y todas están sujetas a la tutela y fiscalización de la Agencia de Protección de Datos Personales que se crea en el marco del proyecto de datos personales. Así, por tanto, si la CMF como responsable de datos no cumpliera o incumpliera alguna de las obligaciones que le impone la ley, respecto de eso será la agencia la que tendrá la facultad para fiscalizar y sancionar en ese evento. Gracias, presidente. Subsecretaria Heidi Werner. Sí, muchas gracias. Bueno, por su intermedio quisiera empezar a aclarar algunas de las preguntas que aquí se han hecho, opiniones respecto al proyecto, pero en particular para eso quisiera primero partir señalando que lo que busca este proyecto al crear un registro de deuda consolidada que es público y gratuito, pero no único. Y creo que eso es bien importante, porque acá cuando se habla de un monopolio asumo que hay un solo proveedor, y acá lo que estamos diciendo es que queremos crear un registro consolidado de deuda público gratuito, pero no único. Y más bien lo que se busca es, al revés, generar mayor competencia. No es que queramos generar menos competencia, y si es que eso significa que tenemos que precisar en algunas de las indicaciones que corresponda, por supuesto estamos súper abiertos a hacerlo. Segundo, queremos mejorar el acceso y las condiciones de financiamiento, porque hoy día efectivamente pueden existir información, pero esta información es parcial. Y por lo menos para los que estudiamos economía, una de las cosas para poder generar buena competencia es que se vayan eliminando las asimetrías de información. Y hoy día lo que existe en el mercado respecto del acceso a crédito disperso también a través de casas comerciales y otras, es mucha asimetría de información. Entonces, objetivo, crear mayor competencia, mejorar el acceso y condiciones de financiamiento, reducir el sobreendeudamiento de las personas y familias, o por lo menos aportar en esa línea, mejorar la fiscalización financiera y, por supuesto, el mejor diseño de políticas públicas. También recordar que dentro de las exposiciones que hemos tenido, incluso de los propios buros de crédito, dieron cuenta que Chile es el único país de la región que no cuenta con un registro que consolide tanto la data negativa, que en general es lo que existe hoy día en el sistema actual. Si uno mira la información
que se recolecta es principalmente información negativa de las personas en relación al cumplimiento de sus obligaciones, más que información positiva. Y por tanto, insisto, el despejar las asimetrías de información y tener información positiva genera mejores accesos y condiciones al crédito y por otro lado también muestra un aumento de un 20% que esperamos nosotros de grupos que puedan acceder hoy día a condiciones que hoy día no tienen. Ahora, respecto de las preguntas en particular, como lo señalé previamente, nosotros entendemos que hay que hacer algunas indicaciones en relación a la ley del consumidor respecto al CERNAC, de algunas especificaciones que además el mismo CERNAC sugirió en su presentación, de la cual estamos totalmente abiertas en el paso al trabajo de las indicaciones o de la discusión en particular. También recordar que dentro de las sesiones estuvieron presentes algunas empresas o asociaciones de empresas de fintech, lo cual destacaron en este proyecto la importancia de bajar las barreras que hoy día tienen los oferentes de crédito no bancarios. Entonces esto también nuevamente favorece a una mayor competencia. Y por tanto nosotros consideramos que este registro de deuda consolidada además tiene una complementariedad muy importante con la ley FinTech que genera más competencia también en este mercado. Respecto a los burós de crédito, nuevamente si pasamos a la discusión en particular y por eso llamamos a votar en general, podemos precisar aún más el hecho de que la creación de este registro público de deuda de personas en ningún caso, por un lado, prohíbe la existencia de otros registros y muy por el contrario, este registro de deuda consolidada tiene una función restringida, que es consolidar la información y permitir el acceso a esa mejor información. Pero eso es totalmente complementario con el rol en este sistema mixto, donde existen los burós de crédito que tienen otras funciones. En particular, por ejemplo, la evaluación financiera propiamente tal, el scoring y otro tipo de herramientas que se entregan a los distintos proveedores de crédito y, de hecho, a las mismas microempresas o a las pymes, que también se verían favorecidas con este tipo de información. No va a ser la CMF la llamada porque es la que resguarda este registro consolidado de deuda, la que va a estar haciendo análisis financiero pormenorizado de cada una de las personas que quieren acceder a crédito. Y eso es parte de los, por ejemplo, funciones y servicios que entregan los burós de crédito privado. También aquí se señaló en particular lo que tiene que ver con entidades o organismos públicos que entregan o que son otorgantes de crédito, como el INDAP o como puede ser la Corfo y en algunos casos de microcréditos menores el FOSI. Nosotros, como lo habíamos señalado previamente en sesiones anteriores, estamos de acuerdo en subsanar eso con una indicación para que quede más claro que ellos también son parte de los reportantes. A propósito de datos personales y del uso de la información de parte de la CMF, me iba a referir en particular a la causa de licitud que tiene para el tratamiento de datos la CMF, pero creo que ya lo hizo mucho mejor que yo la subsecretaria se expresa, así que me voy a saltar esa parte. Bueno, ya hablé del tema de CERNAC. Y solo para como ir terminando, que el registro de deuda consolidada, entonces, a nuestro entender, solo se superpone muy parcialmente con el servicio de información que entrega los burós, porque, como ya insistí, tienen otras funciones de gestión de riesgo propiamente tal, y por tanto nosotros estamos, como lo señalamos del principio, muy abiertos a cerrar el trabajo con los distintos asesores y asesoras de ustedes para generar las indicaciones, de modo que todos nos sintamos que efectivamente estamos cumpliendo el propósito de este proyecto, que es aumento de competencia, no restringir la competencia, tanto acceso a crédito, pero también en una lógica de un mercado mixto y donde lo que esperamos además es aportar a mejores políticas públicas de educación financiera, evitar los niveles de sobreendeudamiento que eventualmente tienen
personas porque tampoco tienen una mirada completa de su propia información. Recordáis que hoy día la CMF ya tiene un registro o una cartola de deuda de las personas, pero es parcial porque solo mira las instituciones financieras y no mira, por ejemplo, si yo me meto con mi RUT a la CMF, cada uno de ustedes puede hacer el ejercicio, no va a encontrar las deudas que puedan tener con otras tarjetas de crédito, con el retail, etcétera, y eso también al propio dueño del dato puede ser no lo suficientemente útil, porque claro, alguien puede decir, sí, pero usted sabe todo lo que tiene. A veces uno tiene poca capacidad de poder consolidarlo todo en un lugar y darse cuenta cuáles son esos niveles de endeudamiento en relación a los ingresos que mensualmente genera. Entonces, eso es, Presidenta, por su intermedio, y no sé si le parece, a lo mejor el comisionado de la CMF también puede dar respuesta a alguna de las otras consultas más específicas. Sí, le vamos a dar unos minutos a propósito de lo que ha planteado la subsecretaria. A mí me interesa un punto igual que ojalá dentro de lo que hablamos y lo que hemos acordado no genere un desequilibrio respecto al resultado. Primero, que sea el registro suficientemente, no quiero decir poderoso, pero sólido para que sea un instrumento muy validado por la banca, primera cosa, que no sea bypaseado por la banca y que no se vuelva, digamos, y volvamos a lo que mencionaba en mi primera intervención. Y lo segundo, respecto a lo fidedigno de los datos también, cómo se recogen y cómo se resguardan. Eso creo que no lo habíamos planteado, pero me parece importante a ver si puede hacer alguna referencia. Tiene la palabra, señor Cohen. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. A ver, yo creo lo primero a las preocupaciones del senador Osandón, y más allá de lo que ya explicaron las dos subsecretarias, yo creo que es probablemente mejor pensar en esto como un bien público. Acá lo que se está generando es una base de datos fidedigna, resguardada, que permite a las personas, como dijo la subsecretaria, tener clara su situación financiera y a los otorgantes de crédito tener clara la situación financiera de las personas a la hora de evaluar el riesgo y, por lo tanto, dar acceso o tomar condiciones respecto al crédito, sea ya tasas y demás. Segundo, enfatizar lo que dijo la subsecretaria respecto a que acá no se excluyen actores como los buró de créditos que se mencionaron acá. Cabe recordar que existe la figura explícita del mandatario. Entonces, si un reportante quiere contratar los servicios de una entidad de scoring, esa figura está. Lo que establece la ley es un control de esos mandatarios. Y si un individuo quiere contratar un servicio para entender su riesgo o para una relación particular, puede otorgar con consentimiento expreso acceso a esta entidad, a la base de datos. Y más aún, a la CMF se le pide establecer los mecanismos tecnológicos para que ese expedito ese acceso sea robusto y expedito. Entonces yo creo que acá es útil pensar en esto como un bien público. Segundo, como dijo la subsecretaria, se está perfeccionando un registro que ya está. Y un registro que es incompleto, especialmente incompleto para hogares de menor ingreso, donde son más relevantes actores como las cajas de compensación, algunos los otorgantes de crédito y en algunos casos también empresas de menor tamaño. Entonces yo creo que esa es una segunda reflexión. Después, respecto a las preguntas de los resguardos, primero recordar que acá la ley establece claramente, estoy acompañado de expertos en datos personales, pero voy a ser preciso acá, establece expresamente la finalidad de este registro. La finalidad es solamente evaluar respecto a personas determinadas riesgo comercial, riesgo crediticio. Entonces esto tiene resguardo, pero solo se puede usar para esos fines. Segundo, la información está sujeta a reserva. Entonces, si desde la CMF, por cierto, o desde alguno de los reportantes esta información se difunde o se malusa, están las penas asociadas a la vulneración de la reserva. Tercero, se le faculta a la CMF para establecer a través de norma de carácter general que todos los reportantes, que a su vez son las entidades que van a acceder a esta información, tengan que establecer estándares mínimos de seguridad en la gestión de la información, estándar de ciberseguridad, estándar de gestión, estándar de acceso y particularmente importante ahí el estándar para verificar el consentimiento en información positiva, que es lo que se establece en la ley y es lo que está que permanecería después de las indicaciones que está proponiendo. Entonces,
señora Presidenta, están esos resguardos establecidos explícitamente en la ley. Tercero, estos resguardos son autocontenidos y en ese sentido la preocupación del senador Durán en cuanto a que si este proyecto avanzara ante datos personales habría una desprotección transitoria, no es el caso, senador. Acá efectivamente la ley es autocontenida, se establecen estos resguardos, se dan las facultades de supervisión a la CMF y por lo tanto no debieran haber problemas respecto a comenzar a testar. Obviamente si la ley se aprueba en paralelo o después, como planteó la subsecretaria, no hay contradicción en las leyes, pero no es necesario como condición que se apruebe uno respecto a otro. Respecto a la visión del sector financiero, no puedo más que coincidir con lo que plantea el senador Durán. Tenemos un sistema financiero que ha resultado ser sólido y robusto en años recientes, y eso ha sido el trabajo de la verdad de este Senado y el Congreso respecto a una serie de modificaciones legales y otras cosas. Habiendo dicho eso, yo creo que tenemos efectivamente desafíos en el sector financiero. Como dijo la subsecretaria y nosotros dijimos desde un comienzo, efectivamente hay hogares que enfrentan una situación compleja de endeudamiento. Por otra parte, hay otros actores, especialmente pymes, que tienen problemas de acceso. Y la verdad, más allá de otros esfuerzos que se han estado haciendo a través de mecanismos de garantías y otros, el tener buena información respecto a la situación de las pymes, en particular cuál ha sido su comportamiento de pago, es crucial. Obviamente para una empresa grande, el balance contable, qué es lo que se reporta en el estado financiero, es la información relevante. Pero para una empresa de tamaño pequeño, la verdad, la información más valiosa es poder efectivamente mostrar que ha sido un buen pagador en años pasados. Y entonces acá lo que va a haber en este registro efectivamente es una película de 5 años que permite complementar eso. Entonces yo creo que efectivamente a la preocupación del senador, el disponibilizar una buena base de datos en las cuales puedan acceder con autorización los reportantes, que se le entregue información a los mandatarios para que puedan hacer el scoring, debiese ser una pieza importante, y así lo han planteado diversos expertos internacionales que han mirado el sistema chileno. Finalmente, respecto a eventuales conflictos entre el rol de supervisión y el rol de entrega de información, la verdad, mirando con cuidado cómo está estructurada la ley, no vemos que hayan esos conflictos de interés, porque efectivamente para las labores de gestión y supervisión de riesgo necesitamos la información más fidedigna y actualizada posible. Para que la persona entienda su situación financiera es la información más fidedigna y actualizada posible, y para poder otorgar o renovar crédito o establecer condiciones lo mismo. Entonces la verdad que hay un interés transversal y objetivos compartidos respecto a el uso de esta información para supervisión, el uso de información para monitoreo y el uso de información para otorgar crédito. Entonces, responsablemente le puedo plantear, senador, que en ese sentido no vemos que haya un problema en eso. Eso, señora Presidenta, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quisiéramos entonces de inmediato, ya que está, bueno, lo señalaba la subsecretaria, los temas puntuales van a ser materia de la discusión y la presentación de las indicaciones, que entendemos la mayoría son, además, lo que se han propuesto vienen desde el Ejecutivo. Entonces, en ese contexto, no sé qué tiempo, lo veremos luego en la sala, pero ojalá avancemos también rápido en esto, que a mi juicio es muy válido y necesario. Abrimos entonces la votación, señor secretario, para votar en general este proyecto. La señora Presidenta pone en votación en general el proyecto que crea el registro de deuda consolidada. Senador Saavedra. A favor. Senador Osandón. Con dudas, pero a favor. Senador Durana. Quisiera justificar 2 minutos. La verdad que tengo la mejor impresión de lo que han planteado las señoras subsecretarias y el comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero. Pero en general, yo creo en que el Estado debe regular, pero no debe ser parte de lo que significa el tratamiento fundamentalmente de monopolios. Ya sabemos la discusión con la Comisión para la Desinformación.
la Comisión del Mercado Financiero, básicamente su rol es la regulación, y si bien ellos tienen datos, es justamente para que se pueda controlar de que somos un Estado sano desde el punto de vista económico, pero no sé si es la función de la Comisión para el Mercado Financiero, además, ser parte de lo que significa una regulación de base de datos. En materia de CERNAC, por ejemplo, hoy día el CERNAC cumple una función importante en los reclamos de los consumidores, pero yo no estoy partidario de que ellos sean juez y sean parte y después ellos tengan la facultad de sancionar. Creo que en un Estado de Derecho tenemos que subdividirla y traspasar las funciones a distintos entes. La verdad que como señal política, presidente, voy a votar en contra. Bien. Gracias, senador Durana. Senador Bianchi. Voy a justificar el voto. Bueno, como el mundo es pequeño y da vuelta, me tocó el día de hoy una experiencia de tener que llamar a esta empresa Buro de Crédito y un banco, porque aparezco como deudor de una deuda que no tengo, de una sociedad que no soy, una deuda más o menos grande, entonces se me niega un crédito. Y me topo con 2 call centers que no saco nada, entonces ya me di por vencido. Entonces yo prefiero que a veces los datos, a lo menos sea un sistema mixto, a lo menos. No me interesa, digamos, yo creo que quizás puede funcionar un sistema de manos del Estado si funciona bien y fortalecido. Así que yo por lo pronto creo que es necesario que uno tenga un ente en el cual no se encuentre con un call center que le contesta de otro país y que no tiene ni idea cómo van a solucionar mi problema, o con un banco que no tengo con quién hablar. Y respecto a lo que señalaba, pues, esbozaron por ahí el tema de las cajas de compensación. Yo quiero hacer un punto allí que me parece relevante de cómo se le está succionando la pensión a los adultos mayores que van a solicitar créditos de las cajas de compensación, que son créditos sobre seguro. Entonces, ante el miedo que tienen en estos créditos, se produce una situación de anatocismo, o sea, crédito, o sea, se va cobrando interés sobre interés cuando se van cambiando. Y me tocó una vez una experiencia, antes de ser parlamentario, una persona que para una cena navideña terminó pagando de 50.000 pesos, 1.200.000 pesos. Entonces, con un crédito que se iba cambiando porque sentía que nunca se acababa esto. Entonces, yo creo que ahí hago el llamado que ojalá ustedes puedan controlar lo que pasa en estas cajas de compensación. Por estas razones, voto a favor. Presidenta. Gracias, secretario. Bueno, en el mismo sentido, lo decían los expositores que han estado continuamente por diversas áreas observando, de cierta manera, dando sus propuestas respecto a este proyecto. Somos uno, sino el único país que no está dentro de los que sí tienen un registro público de datos, y eso es muy grave. Cuando se entrega solo a las entidades privadas, no solo el uso de información sensible, sino a veces información segregada, a veces información muy inducida, muy direccionada para ciertos fines, creo que no estamos siendo garantes de un buen quehacer, no solo en el aspecto financiero, sino en algo tan relevante como en algún minuto lo planteamos, el tema crediticio. Hoy día entender que hay que revisar la institucionalidad para mí es imperativo por todas las cuestiones que pasan. Creo que cada cierto tiempo, no solo lo que pasa con las cajas de compensación, lo que pasa con las mutuales, lo que pasa con las entidades de salud, etcétera, tienen mucho que decirnos cuando hay mucho tiempo que se mantiene el statu quo. Creo que es misión del Estado, y hoy día se hace efecto aquello en que podamos avanzar, sobre todo en esto que es tan relevante y que hoy día es tan necesario, como manejar nuestra propia información de manera adecuada, cómo contenerla en un registro público en que cualquiera tenga un acceso, pero además de manera completa. Y creo que eso para mí fundamenta, y quisiera a su vez no solo anunciar mi voto a favor, por cierto, sino que avanzáramos rápido en las indicaciones, nos diéramos un tiempo prudente para ello, porque creo que todos los matices generales están contenidos. Lo que hay que ir ahora, yo creo, es a aquellas cuestiones más específicas que ya siento en nuestro país no pueden seguir esperando. Así que yo, sin más, anuncio, por cierto, mi voto a favor, señor secretario. Gracias, presidente. Resultado de la votación: 4 votos por su aprobación en general y 1 voto en contra. Aprobado por mayoría. Aprobado en general entonces el proyecto.
Y bueno, damos las gracias a todos los asesores, particularmente a quienes han venido desde el Ministerio, desde la Comisión del Mercado Financiero, y particularmente a nuestra subsecretaria Heidi Werner, que tiene siempre la mejor disposición para contestar con una paciencia increíble, así que le agradecemos además, y también la subsecretaria Lobos, que ha estado presente. Bueno, yo quiero anticiparles además que tenemos la conformación de una comisión mixta pendiente a propósito del el proyecto de compras públicas. Entonces queremos sesionar mañana de 3 a 4, si tuvieran a ver los integrantes de la comisión, porque estamos todos convocados de 3 a 4 para resolver las diferencias entre la Cámara de Diputados y nosotros y sacar este proyecto que también es sumamente importante. Así que desde luego les convoco. ¿Que se va a conformar y se va a presentar y después se va a votar? ¿O la idea es...? Pucha, no sé si nos daría... choca con la Comisión de Zonas Extremas. ¿Y a qué hora comienza la de zonas extremas? A las 3. Entonces, por eso que para poder estar en las dos, pero... A las 3 también. Pucha. Que todas estas primeras convocatorias son para constituirse y fijar un procedimiento, y si quieren hagámoslo para constituirla nomás, ya, porque igual hay todavía un estudio previo que hacer, parece, hay algunas cosas que nos va a requerir un poquito más de tiempo, entonces por lo menos para constituirla mañana, unos 15 minutos le pedimos, de 3 a 3:15, y luego avanzamos con la otra sesión para ir resolviéndola. ¿Les parece? Aprobada. Perdón. ¿Y les parece entonces comenzar a las 2:45? ¿Estarían disponibles para estar a esa hora? Ese día no voy a comer, no almuerzo. Ya a las 3, bueno. Dejémoslo a las 3, solo es la Constitución, entonces... Vamos a hacer una fundación tan muy poderosa. Bueno, vamos a llamarle la atención nuevamente al senador Sandón porque nos está pidiendo la palabra la subsecretaria, así que con mucho respeto y cariño le damos la palabra a la subsecretaria. Sí, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Solo señalar que entiendo que a las 3 también hay comisión por el lado de los diputados, como son de la Comisión de Hacienda los que fueron nombrados para constituir la mixta. Son 5 solamente. Sí, no. ¿La Comisión de Hacienda? Sí, exactamente. Porque allá fuera de Hacienda la Comisión Técnica. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? No, solo lo pongo, no sé si eso... por si acaso coincidiera la fecha. Claro, porque ellos tienen a la misma horario. A las 3, la regular de Hacienda. Entonces, reunámonos a las 14:30. De 14:30 a 15. ¿Les parece modificar la hora? Muy bien, se modifica entonces. Mañana. Muy bien, entonces agradecemos a todos su presencia, a los que se han conectado por Zoom y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Esta se levanta.